Esposa infiel coqueteó en una fiesta y se rió, no voy a limitarme cuando tú no lo haces. Yo ya me había ido. Simplemente no te diste cuenta. El fregadero goteaba de nuevo a medianoche. Como lo había estado haciendo durante las últimas 3 semanas. El agua caía en el balde, con un ritmo que igualaba los latidos de mi corazón. Lento, constante, y acabando con mi paciencia. Me agaché bajo el mueble de la cocina. Con la linterna entre los dientes y la llave inglesa en la mano. Intentando devolverle la vida a unas tuberías que habían perdido la esperanza. Más o menos al mismo tiempo que mi matrimonio. ¿Sabes cuál es tu problema, Mick? Me dije en voz baja, mientras apretaba una tuerca que no tenía por qué estar floja. Arreglas cosas que no quieren ser arregladas. La puerta de entrada se cerró de un portazo en el piso de arriba. Unos tacones resonaron sobre la madera. Tacones de diseñador, de esos que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Trabajando en soporte técnico para la ciudad. Lee había vuelto a casa de otra reunión hasta tarde en Morrison & Associates. Allí, había ascendido de contadora junior a gerente de proyectos senior en solo 5 años. Gracias a lo que ella llamaba networking estratégico, y lo que yo, por mi parte, empezaba a llamar algo completamente diferente. Mick, ¿estás ahí abajo, jugando con tus herramientas otra vez? Su voz tenía ese filo que había desarrollado últimamente. Lo suficientemente agudo como para cortar cristal, y el doble de frío. Solo estoy arreglando el fregadero, respondí, sin moverme de mi sitio. Ya sabes, esa cosa que usamos para lavar los platos, limpiar, el mantenimiento humano básico. Su risa no tenía calidez alguna. Claro, porque eso es lo que haces. Arreglar cosas. Salí de debajo del mueble, limpiándome las manos en un trapo viejo. Lee estaba de pie en el umbral de la cocina, todavía con su traje de ejecutiva, azul marino. Hecho a medida para resaltar la figura que me había llamado la atención 7 años atrás. En el Murphy's Bar. Su pelo rubio estaba recogido en ese moño severo que usaba para trabajar. Pero algunos mechones se habían escapado. Suavizando su rostro lo justo para recordarme por qué me había enamorado de ella en primer lugar. ¿Día duro en la oficina?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todos los días eran duros en Morrison & Associates, según Lee. Cada cliente era imposible, cada fecha límite irrazonable, cada compañero de trabajo incompetente. No lo entenderías, dijo, abriendo el refrigerador y sacando una botella de vino. Te sientas en esa pequeña oficina en el sótano todo el día, restableciendo contraseñas y desatascando impresoras. No lidias con presión de verdad. Dejé mi llave inglesa con cuidado, contando hasta 10 en mi cabeza. Ya habíamos tenido esta conversación antes. Presión de verdad, ¿no? Pensé. ¿Cómo asegurarse de que toda la red informática de la ciudad no se caiga y deje a 50.000 personas sin servicios básicos? Ese tipo de presión falsa. No seas dramática, se sirvió una generosa copa de pino grigio, sin ofrecerme a mí. Víctor dice que el sector privado es donde están los verdaderos desafíos. El trabajo en el gobierno. Es simplemente seguro. Víctor. Ahí estaba. Víctor Dratchik, su colega en Morrison & Associates. Un exjugador de fútbol americano universitario. Que conducía un BMW y vestía trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Víctor, quien tenía opiniones sobre todo, y la cuenta bancaria para respaldarlas. Víctor dice muchas cosas, respondí, manteniendo mi voz nivelada. La mayoría de ellas sobre sí mismo. Los ojos de Lee brillaron. Él es exitoso, Mick. Él entiende la ambición, el impulso. La voluntad de hacer lo que sea necesario para salir adelante. Lo que sea necesario, repetí. Interesante elección de palabras. Tomó un largo sorbo de vino, estudiándome por encima del borde de su copa. Actúas como si te debiera lealtad o algo así. Como si tuviera que limitarme porque tú estás.
contento arreglando fregaderos y cuidando computadoras. Las palabras golpearon como un puñetazo. La miré fijamente por un largo momento. Esta mujer con la que me había casado, esta extraña usando el rostro de mi esposa. Lealtad, dije finalmente. Sí, supongo que sí, pensé que el matrimonio venía con algo de eso. Qué tonto fui. De todos modos. La política de devolución ya expiró, añadí, volviendo a mis herramientas. Dejó su copa con tanta fuerza que el vino salpicó la encimera. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, Lie. No significa nada. Guardé mi caja de herramientas, de repente agotado. Me voy a la cama. Intenta no despertarme cuando subas. Puede que no suba, dijo a mi espalda. Quizás duerma en la habitación de invitados. Para darnos un poco de espacio para pensar. Me detuve en la puerta de la cocina. ¿Pensar en qué? Pero ella ya se había dado la vuelta, rellenando su copa de vino. Subí las escaleras a nuestro dormitorio, mi dormitorio al parecer. Y me quedé despierto escuchándola moverse abajo hasta casi las 3 de la mañana. 2 semanas después, se había ido. Los papeles del divorcio se presentaron un martes. Para el viernes, había cambiado las cerraduras. Reenviado su correo a la casa de su hermana en Albany. Y empecé a dormir toda la noche por primera vez en meses. La casa se sentía más grande sin sus críticas constantes resonando en las paredes. Más silenciosa sin sus llamadas telefónicas a Víctor. Que siempre parecían ocurrir justo cuando yo estaba en la habitación. Me estaba acostumbrando a la paz cuando apareció en mi puerta a medianoche de un sábado. Con un aspecto como si hubiera pasado por una licuadora. Su ropa de diseñador estaba arrugada, su cabello perfecto colgaba suelto sobre sus hombros. Pero fueron sus manos las que me hicieron retroceder. Nudillos raspados, uñas rotas. Y un moretón morado extendiéndose por su muñeca izquierda como tinta derramada. Dios, Lie, ¿qué te ha pasado? Pasó a mi lado hacia la sala de estar, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Necesito explicarte lo de Víctor, sobre todo. No me debes ninguna explicación, dije, aunque cerré la puerta detrás de ella. Nos estamos divorciando, ¿recuerdas? Lo dejaste bastante claro. No se suponía que pasara. Las palabras salieron de su boca a toda prisa. Solo iban a ser unas copas después del trabajo, networking. ¿Sabes? Pero él seguía pidiendo más vino, y era tan encantador. Tan interesado en lo que yo tenía que decir. Me hizo sentir importante. Me apoyé contra la pared, con los brazos cruzados. Ve al grano, Lie. Nos acostamos. Dejó de caminar y me miró directamente. Una vez. Solo una vez. Pero él lo grabó en su teléfono. No lo supe hasta después. La habitación quedó en un silencio total. Afuera, pasó un coche, sus faros barriendo la ventana. Te grabó. Dijo que era solo por diversión. Solo entre nosotros. Pero luego empezó a hacer exigencias. Quería que te dejara. Que me mudara con él. Dijo que si no lo hacía, enviaría el vídeo a todos en el trabajo, a ti. A mi familia. Estudié su rostro, buscando la mentira. Lie siempre había sido buena manipulando la verdad. Torciendo los hechos hasta que servían a sus propósitos. Pero el miedo en sus ojos parecía genuino, y esos moretones en sus manos eran bastante reales. Entonces, ¿me dejaste por él? No. Se acercó, tratando de alcanzarme. Te dejé para protegerte, para protegerme a mí misma. Pensé que si seguía su juego por un tiempo, podría encontrar la manera de recuperar el vídeo. De hacer que todo parara. ¿Y lo conseguiste? Su risa fue amarga. No es el hombre que pensé que era, Mick. Es cruel. Controlador. Cuando intenté terminar las cosas esta noche, él
Levantó su muñeca amoratada. No se lo tomó bien. Quería sentir pena por ella. Una parte de mí la sentía. Pero la parte más grande, la que había pasado 2 semanas reconstruyendo mi vida sin su drama constante, sentía algo más frío. ¿Qué quieres de mí, Lie? Quiero que nos vayamos esta noche. Empacar lo que quepa en el coche y simplemente irnos. Empezar de nuevo en algún lugar donde no pueda encontrarnos. Nosotros. Negué con la cabeza. Ya no hay un nosotros. ¿Te aseguraste de eso? Mick. Por favor. No. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. ¿Quieres huir de Víctor? Bien. Huye. Pero vas a huir sola. Me miró fijamente por un largo momento, las lágrimas comenzando a surcar sus mejillas. ¿Te quiero? Sé que lo arruiné, pero te quiero. Solo a ti. Eso es lo que todas dicen, respondí. Justo antes de que cambies las cerraduras. Le compré un billete de ida a Albania la mañana siguiente. La llevé a la estación de autobuses y la vi desaparecer en su nueva vida. Luego volví a casa. Terminé de arreglar el fregadero de la cocina e intenté convencerme de que la parte más difícil había terminado. Estaba equivocado. La primera señal de problemas llegó 3 días después. Cuando encontré mi coche rayado en el estacionamiento del trabajo. Alguien había arrastrado un objeto afilado a lo largo de la puerta del conductor. Deletreando una sola palabra, cobarde. ¿Qué clase?, murmuré, pasando mi dedo por la pintura rayada. Las cámaras de seguridad del edificio de la ciudad cubrían la mayor parte del estacionamiento. Pero este lugar estaba justo en un punto ciego. Quienquiera que lo hizo sabía exactamente dónde aparcar. Lo reporté a la seguridad del edificio de todos modos. Más por dejar un rastro en papel que por alguna esperanza real de atrapar al culpable. Dave Martínez, el jefe de seguridad, era un ex policía que conocía a mi familia desde hacía años. Miró el daño y negó con la cabeza. ¿Tienes idea de quién podría querer meterse contigo, Mick? El novio de mi exesposa, dije. Un tipo llamado Víctor Dračík. Trabaja en Morrison & Associates, en el centro. Dave anotó el nombre. Estaré atento. ¿Quieres mi consejo? Cómprate una cámara para el coche. Quizás aparca más cerca de él. Edificio por un tiempo. Esa noche, me detuve en el Rustian Shore, un bar de mala muerte a 6 cuadras de mi casa. Donde la cerveza era barata y la conversación aún más. La camarera, Jules Morrison. Era una mujer de 60 y tantos años que había dirigido el lugar desde antes de que yo naciera. Tenía el pelo gris hasta la cintura. Los brazos cubiertos de tatuajes descoloridos y unos oídos que captaban cada chisme en un radio de 10 millas. Parece que alguien te ha amargado el día, dijo. Deslizando una cerveza por la barra de madera llena de cicatrices. Le conté lo del coche, lo de Lie, lo de Víctor. Jules escuchó sin interrupción, puliendo vasos con un trapo que había visto mejores décadas. Víctor Dračík, dijo cuando terminé. Un tipo grande, que se cree que su mierda no apesta. ¿Lo conoces? Ha estado aquí algunas veces, generalmente con alguna jovencita de su oficina. Comprando bebidas caras y hablando lo suficientemente alto para que todos oyeran cuánto dinero ganaba. Dejó el vaso que estaba limpiando. La semana pasada, estuvo haciendo preguntas sobre ti. Mi cerveza de repente supo insípida. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Qué tipo de coche conduces? Le dijo a la gente que era un viejo amigo tratando de reconectar. Jules se inclinó más cerca, bajando la voz. Pero los amigos no suelen preguntar sobre sistemas de seguridad y rutinas diarias. ¿Sabes a qué me refiero? Sabía exactamente a qué se refería. A la mañana siguiente, encontré una nota metida debajo del limpiaparabrisas.
Letras de imprenta en papel blanco, deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Esa tarde, llamé a mi hermano, Greg. Greg Callahan era 3 años mayor que yo y el doble de malo cuando era necesario. Había hecho 2 turnos en el Medio Oriente con los marines antes de volver a casa para trabajar en la construcción. Vivía en un garaje reconvertido detrás de la casa de su amigo. Conducía una motocicleta que era más vieja que nosotros dos. Y nunca había encontrado un problema que no pudiera resolver con alcohol o violencia. Alguien está jugando contigo, dijo después de que lo puse al día. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Esperaba que tuvieras algunas ideas. La risa de Greg fue como grava en una hormigonera. Oh, tengo ideas. La pregunta es, ¿cuán legal quieres mantener esto? Legal, dije rápidamente. Completamente legal. Bueno, eso no es divertido. Pero está bien. Lo primero que haremos es averiguar qué trama realmente este imbécil de Víctor. ¿Dijiste que trabaja en el centro? Morrison & Associates, consultoría financiera. Perfecto. Conozco a un tipo que hace la seguridad de ese edificio. Déjame hacer algunas llamadas. Ver qué podemos averiguar sobre los hábitos diarios del señor Dratsik. Mientras Greg trabajaba con sus contactos, yo hice mi propia investigación. Los perfiles de redes sociales de Víctor pintaban la imagen de un hombre al que le encantaba presumir. Restaurantes caros, viajes de fin de semana a los Hamptons, fotos de él en galas benéficas. Codeándose con políticos locales. Pero fue su perfil de LinkedIn el que me dio la información más útil. Víctor se había unido a Morrison & Associates hacía 18 meses después de dejar su trabajo anterior en una firma en Boston bajo lo que el eufemismo corporativo llamaba un acuerdo mutuo. Un poco más de investigación reveló que la firma de Boston había sido investigada por acusaciones de mala conducta más o menos al mismo tiempo que Víctor se fue. No se presentaron cargos, pero el momento era interesante. Estaba imprimiendo todo lo que podía encontrar cuando mi computadora sonó con un nuevo correo electrónico. La dirección del remitente era una cadena de números y letras al azar. Pero el asunto me heló la sangre, disfrutando del espectáculo. El correo contenía un único archivo adjunto, una foto mía sentado en mi escritorio. Tomada a través de la ventana de mi oficina. Al fondo, claramente visible, estaba la investigación que había estado haciendo sobre Víctor. Alguien me había estado observando. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Reenvié el correo electrónico a Dave Martínez y llamé a Greg. Tenemos que vernos, dije. Esta noche. Y trae a tu amigo de la seguridad del edificio. Parece que las cosas se están intensificando, respondió Greg. ¿Estás seguro de que quieres mantener esto legal? Miré la foto de nuevo, mi propio rostro devolviéndome la mirada desde la pantalla de mi computadora. Víctor ya no solo estaba jugando. Estaba enviando un mensaje, puedo llegar a ti cuando quiera. Estoy seguro, dije. Pero que sea legal no significa que tengamos que jugar limpio. El amigo de Greg resultó ser un ex policía flaco llamado Tommy Chen, que trabajaba de noche en el edificio de Morrison & Associates. Nos encontramos en una cafetería abierta las 24 horas en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde el café era lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos y nadie hacía preguntas sobre por qué 3 tipos estaban teniendo una sesión de estrategia a las 2 de la mañana. Tu amigo Víctor tiene una rutina, dijo Tommy. Esparciendo fotos sobre la mesa entre tazas de café y trozos de tarta a medio comer. Llega al trabajo sobre las 9. Se va sobre las 6 la mayoría de los días. Pero los martes y jueves. Se queda hasta tarde. Muy tarde. ¿Trabajando duro?, pregunté. Tommy resopló. Si a acostarse con su secretaria en su oficina lo llamas, trabajar duro. La chica se llama Amanda no sé qué. Joven. Guapa, parece asustada la mayor parte del tiempo.
Greg se inclinó hacia adelante, estudiando las fotos. ¿Asustada cómo? Como si no quisiera estar allí pero no supiera cómo decir que no. He visto esa mirada antes. La expresión de Tommy se ensombreció. Me recuerda a algunas llamadas de violencia doméstica que solía atender. Las piezas empezaban a encajar. Víctor no era solo un imbécil común y corriente. Era un depredador. Lee había tenido razón en eso, al menos. ¿Y la seguridad?, pregunté. Cámaras, guardias, ese tipo de cosas. El edificio tiene buena cobertura, pero Víctor aparca en el garaje ejecutivo. Ascensor privado. Ángulos de cámara limitados. Si alguien quisiera tener una conversación con él fuera de horario. Ese sería el lugar para hacerlo. Greg sonrió, una expresión que lo hacía parecer un tiburón que acababa de oler debilidad. ¿De qué tipo de conversación estamos hablando? Del tipo legal, dije con firmeza. Quiero asustarlo, no terminar en la cárcel. Pasamos otra hora planeando, elaborando detalles, tiempos, contingencias. Para cuando salimos de la cafetería. Tenía un plan que resolvería mi problema con Víctor o lo empeoraría infinitamente. El jueves por la noche, puse el plan en marcha. El BMW de Víctor estaba aparcado en su lugar habitual en el tercer nivel del garaje ejecutivo. Su brillante pintura negra reflejando las duras luces fluorescentes. Había estado esperando en la escalera durante una hora. Vestido con ropa oscura y una gorra de béisbol calada sobre mi rostro. A las 9:30, sonó el ascensor. Víctor salió solo, silbando una melodía que no reconocí. Con las llaves del coche tintineando en su mano. Parecía satisfecho consigo mismo, como un hombre que acababa de salirse con la suya. Esperé hasta que estuvo a mitad de camino de su coche antes de salir de las sombras. Víctor. Se giró, sorprendido. Bajo la dura iluminación del garaje. Pude ver que había envejecido desde la última vez que lo había visto bien. Su cabello estaba raleando, su rostro más blando en los bordes. El éxito lo había vuelto cómodo, complaciente. Mick. Se recuperó rápidamente, enderezándose la corbata. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. No creo que tengamos nada que discutir. Se volvió hacia su coche, pero me moví para bloquearle el paso. Verás, ahí es donde te equivocas. Tenemos mucho que discutir. ¿Cómo por qué me has estado siguiendo? ¿Por qué rayaste mi coche? ¿Por qué crees que está bien amenazarme? La expresión de Víctor cambió, la máscara educada se deslizó para revelar algo más feo debajo. ¿Amenazarte? Creo que estás confundido, amigo. No he amenazado a nadie. Las notas, los correos, la foto mía en mi escritorio. No sé de qué estás hablando. Pero sus ojos decían lo contrario. Quizás deberías hablar con alguien sobre estas paranoias. Me acerqué más, lo suficiente como para oler su colonia cara. Esto es lo que va a pasar, Víctor. Vas a dejar de jugar conmigo. Vas a dejarme en paz. A dejar en paz a Lie, y a buscarte un nuevo pasatiempo. Se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía? Les dirás que. ¿Exactamente? ¿Qué crees que te envía algunos correos? O te haré la vida muy incómoda. Víctor me miró de arriba a abajo, observando mis vaqueros, mis botas de trabajo, mis manos callosas. ¿Vas a hacerme la vida incómoda? Eso es bueno. ¿Tienes idea de quién soy, de lo que valgo? Sé exactamente quién eres, dije en voz baja. Eres un matón al que le gusta herir a las mujeres. Eres un cobarde que se esconde detrás del dinero. Y las amenazas. Y estás a punto de aprender que algunas personas no se asustan tan fácilmente como. ¿Crees? El rostro de Víctor se enrojeció. No tienes idea de con quién estás tratando. Pedazo de basura de clase trabajadora. Podría comprarte y venderte 10 veces.
Quizás. Pero el dinero no puede comprarte clase, y desde luego no puede comprarte coraje. Entonces me lanzó un puñetazo. Un torpe gancho de derecha telegrafiado desde 3 condados de distancia. Lo esquivé fácilmente, dejando que su impulso lo llevara más allá de mí. Tropezó y se apoyó en su BMW. ¿Es eso lo mejor que tienes?, pregunté. No me extraña que tengas que engañar a las mujeres para llevarlas a la cama. Víctor gruñó y vino hacia mí de nuevo. Esta vez no lo esquivé. Le agarré la muñeca, la torcí lo suficiente para que jadeara, y lo empujé contra el BMW. Escucha con atención, dije, mi rostro a centímetros del suyo. Esta es la única advertencia que recibirás. Aléjate de mí. Aléjate de mi casa, mi trabajo. Mi vida. Porque si no lo haces, te voy a presentar a unos amigos míos que no comparten mi compromiso de mantenerme en el lado correcto de la ley. Lo solté y di un paso atrás. Víctor se frotó la muñeca, su rostro una mezcla de rabia y miedo. Esto no ha terminado, dijo. Sí, respondí, caminando hacia la escalera. Sí que ha terminado. Pero mientras oía arrancar su coche detrás de mí, supe que estaba equivocado. Esto era solo el principio. La represalia de Víctor fue rápida y cruel. Para el lunes por la mañana. Tenía 3 llamadas perdidas de mi supervisor preguntando por qué no me había presentado a trabajar. Cuando le expliqué que nunca había estado programado para el turno de fin de semana, pareció confundido. Recibí un correo de alguien de la oficina del alcalde diciendo que te habías ofrecido voluntario para el mantenimiento de emergencia del servidor. Dijo. Pasé todo el fin de semana tratando de localizarte. El correo electrónico, cuando me lo reenvió, parecía bastante oficial. Tenía los encabezados correctos, el formato correcto, incluso el bloque de firma correcto. Pero yo conocía a la enlace de ti del alcalde, y actualmente estaba de vacaciones en Florida. Alguien está falsificando nuestro sistema, le dije a mi supervisor. Esto es falso. ¿Estás seguro de eso, Mick? Porque si estás tratando de evitar el trabajo de fin de semana. Estoy seguro. Revisa los registros del servidor si quieres. Apuesto a que no encontrarás ningún registro de que se haya solicitado mantenimiento de emergencia. Lo comprobó y, por supuesto, no encontró nada. Pero el daño estaba hecho. Mi fiabilidad ahora estaba en entredicho. Mi reputación manchada por la sugerencia de que mentiría para evitar el trabajo. Eso fue solo el primer golpe. Durante la siguiente semana, Víctor lanzó una campaña de acoso que fue a la vez sofisticada y mezquina. Me suscribió a docenas de listas de correo no deseado. Dejó malas críticas para negocios locales usando mi nombre e información de contacto. Llamó a mi arrendador, haciéndose pasar por un vecino preocupado que informaba de fiestas ruidosas y posible actividad ilegal. Nada de eso era ilegal, exactamente. Todo estaba diseñado para hacerme la vida miserable. Pero el mayor error de Víctor fue subestimar mis recursos. El tipo tiene habilidades, admitió Greg cuando le mostré los correos falsos y los documentos falsificados que Víctor había estado circulando. Pero es descuidado. Mira esto. Señaló una línea de código en uno de los encabezados del correo. Los metadatos todavía están ahí. Esto fue enviado desde una computadora en Morrison & Associates. Probablemente la máquina de su oficina. Podemos probarlo. Mejor que eso. Podemos usarlo. Greg había estado ocupado construyendo una red de aliados. Tom Mitchell nos estaba pasando información sobre los movimientos y hábitos de Víctor. Y Jules en el Rusty and Shore estaba esparciendo rumores cuidadosamente elegidos sobre el carácter y las prácticas comerciales de Víctor. Incluso Dave Martínez en la seguridad de la ciudad estaba ayudando. Documentando cada incidente sospechoso y construyendo un rastro de papel que pintaba a Víctor como un acosador inestable. Pero nuestra gran oportunidad vino de una fuente inesperada, la secretaria de Víctor, Amanda.
Se me acercó en el estacionamiento de un centro comercial, mirando por encima del hombro como si esperara que la siguieran. De cerca, era más joven de lo que había pensado, quizás 25 años. Con ojeras bajo los ojos y el hábito nervioso de morderse las uñas. «Tú eres Mick Callaghan», dijo. No era una pregunta. Depende de quién pregunte. Trabajo para Viktor Dragsík. Sé lo que te ha estado haciendo. Miró a su alrededor de nuevo y luego sacó su teléfono. He estado documentando todo. Los correos falsos, la campaña de acoso. Todo. A veces me obliga a ayudarlo, pero he estado guardando copias. ¿Por qué me dices esto? Su risa fue amarga. Porque es un monstruo. Y estoy cansada de ser su víctima. Cree que soy de su propiedad. Cree que puede hacer lo que quiera porque necesito este trabajo. Me mostró la pantalla de su teléfono, llena de capturas de pantalla y conversaciones grabadas. Pero no soy la única a la que ha herido, y ya he terminado de tener miedo. La evidencia de Amanda era una mina de oro. No solo probaba que Víctor estaba detrás de la campaña de acoso, sino que también revelaba el alcance de su comportamiento depredador. Había grabaciones de él presionando a empleadas para obtener favores inapropiados, amenazando sus trabajos si se negaban. Había correos electrónicos discutiendo formas de desacreditar a rivales comerciales y exnovias. Incluso había una conversación en la que se jactaba de haber quebrado a Lie y haberla expulsado de la ciudad. Esto es suficiente para destruirlo, dije, desplazándome por los archivos. Esa es la idea, respondió Amanda. Pero no puedo ser yo quien lo haga. Si se entera de que yo soy la fuente, me arruinará. Necesito que alguien más dé el primer paso. La miré. A esta joven que había arriesgado todo para darme las herramientas que necesitaba para contraatacar. ¿Qué quieres a cambio? Solo prométeme que nunca volverá a herir a otra mujer como me hirió a mí. Como hirió a tu esposa. Exesposa, corregí. Y sí, puedo prometerte eso. Esa noche, convoqué una reunión con mi equipo. Nos reunimos en casa de Greg, esparciendo las pruebas de Amanda sobre la mesa de su cocina como generales planeando una batalla. Esto es todo, dijo Tommy, estudiando un hilo de correo electrónico particularmente incriminatorio. Así es como lo derribaremos. La pregunta es, añadió Greg. ¿Qué tan público queremos hacer esto? Podríamos filtrarlo a la prensa, publicarlo en línea. Realmente humillar al bastardo. Lo pensé, sopesando la venganza contra las consecuencias. Víctor me había hecho la vida un infierno durante semanas. Pero destruirlo por completo se sentía como cruzar una línea que no estaba listo para cruzar. Lo haremos de forma limpia, decidí. Profesional. Daremos las pruebas a las personas adecuadas y dejaremos que el sistema se encargue. El sistema que le permitió salirse con la suya con esta mierda en primer lugar. Greg negó con la cabeza. A veces eres demasiado bueno para tu propio bien, hermanito. Quizás. Pero no soy Víctor. No voy a convertirme en él solo para vencerlo. Pasamos el resto de la noche planeando nuestro enfoque. Por la mañana. Tenía una estrategia que expondría los crímenes de Víctor sin convertirme en un criminal en el proceso. Era hora de terminar esto. El edificio de Morrison & Associates se veía diferente a la luz del día. Menos imponente de lo que había parecido durante mi confrontación de medianoche con Víctor. Caminé por el vestíbulo de mármol como si perteneciera allí. Vistiendo mi mejor traje y llevando un maletín lleno de pruebas que acabarían con la carrera de Viktor Dragsík. El directorio del edificio indicaba las oficinas de la compañía en los pisos del 12 al 15. Tomé el ascensor hasta el 14. Donde Amanda me había dicho que encontraría el departamento de recursos humanos. Sarah Kim, la directora de RRHH. Era una mujer de unos 40 años con ojos agudos que escuchó mi historia con el tipo de atención profesional que sugería que había oído relatos similares antes.
Expuse las pruebas metódicamente, la campaña de acoso, los correos electrónicos falsificados. Las grabaciones de Víctor abusando de su posición. Esto es bastante serio, dijo cuando terminé. Estas acusaciones, si se demuestran ciertas, constituirían motivo de despido inmediato y posibles cargos penales. No busco venganza, le dije. Solo quiero que pare, y quiero asegurarme de que no pueda hacerle esto a nadie más. Ella asintió, tomando notas en un bloc de notas legal. Tendremos que investigar estas afirmaciones a fondo. Eso puede llevar algo de tiempo. Entiendo. Pero mientras tanto, me gustaría solicitar que Víctor sea suspendido mientras dure la investigación. Por la seguridad de sus otros empleados. Sarah Kim me estudió por un largo momento. ¿Realmente cree que es peligroso? Sé que lo es. Esa tarde, Víctor fue llamado a una reunión con RRHH y la seguridad del edificio. Según Tommy, que vio todo desde la oficina de seguridad, Víctor lo negó todo al principio. Pero cuando reprodujeron las grabaciones de Amanda, sus negaciones se convirtieron en amenazas. Y luego en negociaciones desesperadas. A las 5, estaba limpiando su escritorio. Estaba esperando en el garaje cuando salió, llevando una caja de cartón con sus pertenencias. Parecía más viejo que hacía una semana, desinflado, como si alguien le hubiera sacado todo el aire. ¿Crees que has ganado?, dijo cuando me vio. Creo que se ha acabado. No se ha acabado. Tengo abogados. Tengo contactos. Lucharé contra esto. ¿Con qué dinero? Congelaron tus cuentas mientras dure la investigación. ¿Y esos contactos de los? ¿Qué hablas? No querrán que los asocien contigo una vez que esta historia salga a la luz. El rostro de Víctor se puso pálido. Lo filtraste a la prensa. No tuve que hacerlo. Amanda lo hizo ella misma. Parece que tenía un amigo en el Canal 7 que estaba muy interesado en su historia. Me acerqué un paso más. Cometiste un error, Víctor. Asumiste que todos eran tan débiles como tú. Te equivocaste. Dejó su caja y dio un paso hacia mí, con las manos cerradas en puños. Por un momento, pensé que podría intentar pelear conmigo de nuevo. Pero entonces sonó el ascensor, y Tommy Chen salió con otros 2 guardias de seguridad. ¿Algún problema aquí, caballeros?, preguntó Tommy amablemente. Víctor miró a los guardias, luego a mí. Y luego a la caja de sus pertenencias en el suelo de hormigón. Esto no ha terminado, dijo de nuevo, pero no había convicción en su voz. Sí, respondí. Sí que ha terminado. Lo vi cargar su caja en el BMW y marcharse. Luego saqué mi teléfono y llamé a Lie. Respondió al tercer timbre, su voz cautelosa. Mick. Se acabó, dije. Víctor está acabado. Ya no puede hacerte daño. Hubo una larga pausa. ¿Qué hiciste? Lo que se tenía que hacer. Legal y correctamente. Vi el reportaje en las noticias. Dicen que podría enfrentarse a cargos penales. Eso depende del fiscal del distrito, pero sí, probablemente. Otra pausa. Gracias. No me des las gracias todavía. Todavía tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre lo que pasa ahora? ¿Tenía la esperanza?, se interrumpió. Tenía la esperanza de que quizás podríamos intentarlo de nuevo. Empezar de cero. Miré hacia la ciudad, las luces comenzando a parpadear en el crepúsculo. Hace un mes, eso es exactamente lo que habría querido oír. Pero hace un mes, yo era una persona diferente. No lo creo, Lie. Pero Víctor se ha ido. La amenaza ha terminado. Podríamos. ¿Podríamos qué? ¿Fingir que nada de esto pasó? ¿Fingir que no lo elegiste a él por encima de mí? ¿Fingir que no me dejaste para lidiar con el desastre que creaste?
Tenía miedo. Cometí errores. Tomaste decisiones, y ahora tienes que vivir con ellas. Podía oírla llorar al otro lado de la línea. Una parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero esa parte se hacía más pequeña cada día. Te amaba, susurró. Lo sé. Pero el amor no es suficiente. ¿Verdad? No cuando no tienes confianza. No cuando no tienes respeto. ¿Así que eso es todo? 7 años de matrimonio, y simplemente te vas. No me estoy yendo, Lie. Ya me fui. Simplemente no te diste cuenta. Colgué y conduje a casa, a mi casa vacía. Donde el fregadero funcionaba perfectamente y el único drama era lo que yo eligiera ver en la televisión. 3 días después, Víctor Dračík fue arrestado por cargos de acoso, extorsión y conducta inapropiada. La historia ocupó la primera plana del periódico local, con fotos de él siendo llevado esposado. Amanda consiguió un nuevo trabajo en una firma competidora con un aumento del 20% y un jefe que la trataba como una profesional en lugar de una presa. Me envió una tarjeta de agradecimiento con una foto de ella sonriendo en su nuevo escritorio. Lie volvió a la ciudad una semana después del arresto de Víctor, pero no me contactó. Me enteré a través de Jules de que había conseguido un trabajo en una pequeña firma de contabilidad al otro lado de la ciudad. Que se había cortado el pelo y había dejado de usar ropa de diseñador. Greg dijo que debería sentir pena por ella. Tommy dijo que debería sentirme victorioso. Jules dijo que debería sentir lo que sintiera y no preocuparme por lo que pensaran los demás. Pero la verdad es que no sentía gran cosa. Víctor se había ido. Lie era el problema de otra persona. Y mi vida volvía a ser mía. La casa estaba en silencio, el fregadero funcionaba. Y nadie intentaba convertirme en alguien que no era. Un viernes por la noche, 3 semanas después del arresto de Víctor. Estaba tomando una cerveza en el Rusty and Shore cuando Lie entró. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, menos segura de sí misma. Me vio en la barra y dudó, como si estuviera tratando de decidir si irse o quedarse. Finalmente, se acercó. Hola, dijo. Hola. Te invito a una copa. Ya tengo una. Asintió y pidió una cerveza para ella. Nos sentamos en silencio un rato, viendo a los otros clientes jugar al billar y discutir sobre deportes. Lo siento, dijo finalmente, por todo. Por Víctor, por irme, por cómo te traté. De acuerdo. ¿Eso es todo? Solo, de acuerdo. Me giré para mirarla. Mirarla de verdad. La mujer con la que me había casado todavía estaba allí, bajo el miedo. El arrepentimiento y la sabiduría ganada a pulso. Pero también era una extraña. Alguien a quien nunca había conocido realmente. ¿Qué quieres que diga, Lie? ¿Que te perdono? ¿Que podemos ser amigos? ¿Que todo está bien ahora? Quiero que digas algo. Cualquier cosa. Incluso si me odias, al menos eso es algo. Terminé mi cerveza, dejé dinero en la barra. No te odio. Pero tampoco te quiero. Ya no. Acabaste con eso cuando lo elegiste a él por encima de mí. Nunca lo elegí a él por encima de ti. Estaba tratando de proteger. Pura mierda, la palabra salió más dura de lo que pretendía. Lo elegiste en el momento en que decidiste que su aprobación valía más que mi respeto. Lo elegiste cuando decidiste que su dinero era más importante que mi lealtad. Lo elegiste. Y ahora tienes que vivir con esa elección. Me levanté para irme, pero ella me agarró del brazo. Por favor, Mick, no lo dejes así. Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. ¿Sabes cuál es tu problema, Lie? ¿Crees que la redención es algo que puedes comprar? Algo que puedes ganar con suficientes disculpas y buenas intenciones. Pero la redención es para los ingenuos.
Hay cosas que no se pueden arreglar. Por mucho que lo sientas. Me solté de su agarre y caminé hacia la puerta. ¿Y ahora qué?, gritó a mi espalda. Simplemente te vas, empiezas de nuevo como si nada de esto hubiera importado. Me detuve en la puerta, la miré por última vez. Ahora yo vivo mi vida, y tú vives la tuya. Y ambos intentamos hacerlo mejor la próxima vez. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio. Caminé a casa por calles que sentía mías de nuevo. Pasando por casas donde la gente vivía sus propias vidas complicadas. Tomando sus propias decisiones complicadas. Mi casa estaba oscura y silenciosa cuando llegué. Pero ya no se sentía vacía. Se sentía como un hogar. Me preparé un sándwich, vi las noticias de la noche y me fui a la cama en mi propia habitación. En mi propia casa, con mi propia conciencia tranquila. Víctor Dracsik fue sentenciado a 18 meses de prisión y se le ordenó pagar una restitución a sus víctimas. Lie se mudó a otro estado 6 meses después. Oí que se casó de nuevo, con un contable que la trataba bien. Yo me quedé en la casa, mantuve mi trabajo y aprendí a ser feliz con mi propia compañía. A veces eso es suficiente. A veces eso es todo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Yo? A mí me gusta en llamas. Y esa noche, había encendido la cerilla y lo había visto todo arder.